¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Mundo Aduanero. Mi nombre es Andrés Solano y a nombre de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana ATA, les damos la más cordial bienvenida a este martes aduanero. El tema de hoy, como lo pueden ver acá, es transformación digital en la aduana. Recuerdo muy bien, hace año y medio estaba tomándome un café con un gran colega, y que todos ustedes lo conocen, Degner Campuzano, y Degner me contaba, en una tarde de abril, que acababa de escribir un artículo, que también lo pueden ver y está en las redes sociales, que se llama La transformación digital en la gestión aduanera. Y siempre Degner me hablaba y me repetía una frase que se me quedaba en la cabeza: correr la ola o dejarse llevar por ella. Y eso me hacía pensar, pues, qué importante es entender esta metáfora de subirse a la ola. Y subirse a la ola en una corriente de transformación digital no versa sobre simplemente escanear documentos y tenerlos en una página web. La transformación digital va más allá. Va desde el inicio del proceso, desde tener todos los documentos electrónicos, digitales, de que puedas tener una factura electrónica, una declaración electrónica, un certificado de origen electrónico, que puedas ir a hacer tus procesos de aforo, de inspecciones, cero papeles, que las mismas inspecciones propias de las entidades, como Senasa, por ejemplo, también exija cero papeles y que todo lo tengan en una tablet, tal vez, que no necesites, como ya se ve en muchos casos, papeles físicos para retirar el permiso de una carga, o que la guía de remisión con la cual se transfieren tus mercancías desde los almacenes hasta los clientes también sean electrónicas, de que no exista el papel. La aduana sin papeles es un lema que se viene trabajando desde hace 20 años, pero hoy en día, con todo lo que ha sucedido, producto de esta pandemia y de la nueva normalidad, cobra mucho más fuerza. Para hablar de eso, de esa transformación digital que es tan importante para todos nosotros, porque nos ayuda y nos brinda una serie de herramientas para agilizar y para mejorar el trabajo que hacemos día tras día en nuestro quehacer, es que nos encontramos con una persona, un profesional que ha trabajado, ha estudiado y viene desarrollando investigaciones sobre este punto, y su visión es muy importante. Nos acompaña hoy el MBA Gonzalo Enríquez Valladares. Gonzalo es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de San Agustín. Es especialista en ingeniería de la producción, es especialista en aduanas y comercio exterior. Tiene un MBA en dirección de empresas por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Somos colegas entonces de alma mater. Tiene 16 años de experiencia en el sector de comercio exterior y aduanas y es docente de comercio exterior y aduanas, el gran Gonzalo Enrique Valladares, con nosotros el día de hoy en Mundo Aduanero. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte. Primero agradecerte y agradecer a la Asociación de Agentes Titulados de Aduana la invitación y poder compartir con ustedes y tu público un poquito de esta aventura que es la transformación digital hoy en día en lo que es aduanas, pero que lo vemos en muchos sectores, tratar de entender la importancia de lo que es toda esta mecánica de innovación, toda esta mecánica de mejora en los procesos, mejora en los sistemas, siempre con la búsqueda de esa idea de tener un comercio exterior fluido, un comercio exterior seguro y de todo lo que vamos a conversar el día de hoy en tu programa. Tienes toda la razón. Gonzalo, de repente la primera pregunta se decanta por sí sola. ¿Qué debemos entender por transformación digital? Andrés, creo que antes de entrar un poco en el tema en sí, creo que debemos contextualizarlo, ¿no? El Claro. comercio exterior es un sector altamente dinámico y creo que todos los que estamos presentes en la sesión del día de hoy lo reconocemos así y lo sabemos así. Tanto los procesos normativos, los procesos de infraestructura digital, los informáticos, son dinámicos, cambian muy rápido. Y si a eso le agregamos, te agradecería que me puedas pasar a la siguiente diapositiva, le agregamos la incertidumbre que nos genera esta pandemia, que como siempre lo converso con las personas con las que comparto un poco estos temas, nosotros nos veíamos de repente el año pasado con algunas noticias aisladas,
noticias que venían de Oriente, pues, ¿no? Donde China mencionaba la existencia de una enfermedad, no teníamos mayores informaciones, pero lo veíamos de manera un poco lejana, ¿no? Un poco alejada de nuestra realidad, hacíamos nuestra propia vida, hasta que lo empezamos a ver cada vez más cercano, ¿no? Europa, Estados Unidos, hasta que se presenta el primer caso en Perú y se viene una pandemia. Entonces, ese dinamismo natural del comercio exterior tiene un factor más, que es la incertidumbre que genera esta pandemia, y una incertidumbre no solamente personal, porque obviamente al comienzo, y hasta ahora de repente no sabemos mucho de la enfermedad, pero nos genera pues miedo, temor de cómo me voy a cuidar, no que no me quiero contagiar, y si me contagio, ¿qué consecuencias voy a tener? No solamente esa incertidumbre natural que es hasta se podríamos decir una instintiva, sino tenemos la incertidumbre de los efectos económicos que esta pandemia puede haber traído, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar como emprendedores, porque los emprendedores estamos tanto dentro de las instituciones del gobierno, en esas etapas de crisis, reconocer eso. Yo siempre trato de utilizar ese ideograma chino para mencionar lo que es la crisis, ¿no? La crisis, ya que viene de China este virus, cojamos también una palabra china para poder salir enfrentarla. La crisis podemos traducirla como esos dos ideogramas, ¿no? El ideograma Hui, que significa peligro, pues obviamente esa exposición que tenemos ante un evento inesperado, un evento que de repente es de mayor relevancia y fortaleza que nosotros, pero también como una oportunidad, un chance. Entonces, nosotros siempre los emprendedores tenemos que ver eso, ante una crisis, ante un peligro, una oportunidad de mejora. Y en esa línea es donde debemos entender que la transformación digital es todos los procesos derivados del uso efectivo de la tecnología existente para apalancar las operaciones, ¿no? Debemos entenderla como tal. Y si bien, como tú mencionas, la pandemia ha acelerado estos procesos, yo creo que en el tema de comercio exterior y en el tema de aduanas, como lo estuvimos conversando en la etapa previa de la reunión de hoy, no es una golondrina, no es un ave de paso, no es algo que ha venido para estar momentáneamente en la pandemia e irse, no. Y es más, ni siquiera ha venido con la pandemia, esto ha estado ya desde antes en el sector de comercio exterior y de aduanas, ¿no? Es un sector en donde, como podemos saber, no se puede hacer cambios estructurales, cambios informáticos de la noche a la mañana, sino que requieren que haya organización, articulación, integración de procesos, y eso toma tiempo, ¿no? Entonces debemos entender como transformación digital es el uso de esas tecnologías de la información, es el uso de esas herramientas informáticas existentes para apalancar las operaciones. Con ese contexto debemos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver en esa lámina un poco qué cosa es transformación digital, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el Internet del todo, ¿no? Hoy en día, el Internet está presente en todas las actividades que desarrollamos. Cogemos nuestro celular, tenemos Internet; cogemos el televisor, tenemos Internet; los equipos de electrodomésticos, por ejemplo, tienen Internet para poder enlazarse. Un refrigerador tiene Internet que te puede indicar y dar una alerta de si falta determinado o producto para que lo puedas comprar. Es más, yendo inclusive un poquito más en profundidad, podría inclusive hacer el pedido directamente al supermercado para que te lo traigan, ¿no? Ese nivel de integración llega. Eh, otra herramienta dentro de lo que es transformación digital es el cloud computing, ¿no? Cloud computing, que es el almacenamiento de la información, de estos datos, pues, en la nube, ¿no? Hace algunos años se hablaba, pues, de que las empresas tenían que invertir en grandes data warehouse, ¿no? Grandes almacenes de datos con servidores muy potentes para que su información, pues, esté custodiada, y es más, tenían que tener, pues, 2 o 3 backups
para poder hacer que esto pues cumpla con los requisitos de la información, ¿no? Tener seguridad, integridad, como lo vamos a conversar un poquito más adelante. Hoy no. Hoy hay empresas como Google, como Microsoft, como Adobe, como una serie de compañías que te brindan ese servicio de almacenamiento digital, pues en servidores en distintas partes del mundo con una gran rentabilidad y gran nivel de prestaciones, ¿no? Y que te permite pues que manejes esa gran información que se tiene en esta nube de manera estructurada y de manera organizada, de manera apalancada, ¿no? Ahora, estas nuevas plataformas son producto de estos últimos cambios o esto ya se ha venido de una corriente de bastante tiempo atrás. A ver, qué bueno que me tocas esa pregunta, ¿no? Justo ahí les estoy mostrando un meme, ¿no? Estos famosos cómics, caricaturas que aparecen en internet, que muchas veces son geniales para ejemplificar muchas partes de la vida, ¿no? Y decía, ¿no? O sea, en las grandes empresas, en las compañías, la transformación digital era aún una tarea pendiente, era aún una tarea que estaba como guardada en el cajón, esperando a que sea, digamos, ahora invierto en ello, ¿no? Y el COVID-19, esta enfermedad, esta pandemia, pues ha hecho que acelere, ¿no? Pero en el caso del tema aduanero, no es así. No, si bien el COVID de repente lo que ha hecho es acelerar el proceso, la transformación digital ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Como nos mencionabas, ya se hablaba hace 20 años de la aduana sin papeles, pero ya la administración aduanera ya ha estado mucho tiempo después de esa aduana sin papeles trabajando en mejora de procesos, trabajando en nuevos sistemas de despacho aduanero, trabajando en nuevos sistemas que permitan, por ejemplo, el uso de las facturas electrónicas para la exportación definitiva, que permitan mejorar las prestaciones que pueda brindar la administración aduanera a los operadores de comercio exterior, ¿no? Entonces, en el caso del mundo aduanero, esta transformación digital, como te digo, ya venía de tiempo atrás, ¿no? Tenemos ya hace algunos años el FAST, por ejemplo, ¿no? Que es este proyecto que buscaba facilitar y buscaba mejorar todos los regímenes aduaneros en 4 grandes bloques, ¿no? Y la idea es que esto ya no es de ahorita, pues es de antes, ¿no? Y como te mencionaba, los sistemas informáticos de la administración aduanera y todos los sistemas, pues no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo esto se logra ensamblar? Y sobre todo, este ensamblaje no está del todo completo porque si bien es cierto, la aduana ha estado avanzando a un buen ritmo, estamos dentro de la transformación digital, que es el tema de hoy, en un ecosistema de actores, donde aduana es uno de los actores muy importantes realmente, pero no juega el partido completo. ¿Qué nos está faltando para completar, Gonzalo, esta real transformación digital y equiparar de repente algunos países en la región o soñar de repente subir a las grandes ligas de la digitalización? Sí, claro que sí. Bueno, primero debemos entender que no se puede hacer nada de manera aislada. En el tema aduanero, pues tenemos que basarnos o tenemos que todas nuestras actividades, nuestras operaciones, nuestras iniciativas, nuestras actividades de mejora, tienen que basarse en algo, ¿no? Tienen que estar como abrazadas a ciertos principios. Y estos principios son los que están establecidos en el marco normativo, ¿no? Están establecidos en la Ley General de Aduanas, como, como podemos apreciar ahí, pues los que más conocemos, ¿no? Facilitación de comercio exterior, que es esa prioridad del Estado en fortalecer esta actividad, este sector, porque es un sector altamente importante, generador de empleo, generador de divisas, etcétera, o sea, que mueve una gran industria, entonces tenemos que promoverlo, y es más, ni siquiera solamente es una prioridad del Estado peruano, sino es una prioridad a nivel mundial. La Organización Mundial de Comercio es un organismo que
orienta todas las políticas de los estados hacia eso, hacia la facilitación, a la fluidez del comercio exterior, ¿no? La cooperación e intercambio de información, la participación de agentes económicos, la gestión y el uso de los estándares internacionales de calidad y, bueno, la buena fe y presunción de veracidad. Esos principios tienen que hacer que la administración aduanera ejecute sus actividades en búsqueda de algo, en un horizonte, en un objetivo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que tiene la administración aduanera y que deberíamos tener todos los demás actores que estamos relacionados? Porque de repente eso es lo que nos está faltando para culminar y terminar de coronar esta transformación digital y poder dar ese gran salto que tú mencionas, ¿no? Que es esa visión sistémica, ¿no? Nosotros no podemos hacer actividades desarticuladas, actividades aisladas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener es tener ese enfoque de clúster, ese enfoque de no sirve de nada que sea una administración aduanera rápida si los transportistas no lo son. No sirve que los transportistas den actividades fluidas a la cadena logística internacional si los depósitos temporales, los almacenes aduaneros no hacen lo mismo. No es una cadena logística eficiente si los puertos no están a esa altura. Entonces, la visión tiene que ser sistémica, ¿no? Una visión sistémica, articulada, y en donde obviamente alguien tiene que tener el liderazgo para dar esa orientación. Y considero que ese alguien es la administración aduanera, y lo da, como te digo, con este nuevo paradigma. No sé si podemos pasar a la siguiente, Claro. por favor. Es eso, ¿no? Esa es la nueva visión que tiene la administración aduanera. Esa visión de tener una administración simple, una administración justa y una administración moderna. Y al hablar de modernidad, pues hablamos de tecnología, hablamos de infraestructura tecnológica, ¿no? ¿Para qué? Para servir al país. O sea, realmente cada una de las labores y de las actividades que nosotros desarrollamos es servir al país, hacer que este país cada día tenga mayor capacidad de generación de bienestar para su población, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, creo que lo que nos podría faltar por el momento para dar ese puntillazo es ese enfoque sistémico, ¿no? Ese enfoque en el que todos nos veamos involucrados en ejecutar nuestras acciones en búsqueda de una transformación digital, ¿no? Correcto. Gonzalo, desde tu enfoque, desde tu experiencia y sobre todo por la larga experiencia que tienes, sobre todo en aduanas, en regiones, ¿cuál es la brecha que se tiene o sobre la cual se tiene que trabajar para empezar a cerrar estos espacios de distancia para lograr la transformación digital? Yo entiendo que siempre en la capital van a haber de repente mayores herramientas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y por dónde se tiene que trabajar para tener algo homogenizado a nivel nacional? Sí, las principales brechas pues son infraestructura, ¿no? Creo que debemos mejorar nuestra infraestructura digital básicamente en lo que es el nivel de conectividad, no solamente en velocidad del Internet. Recordemos que la administración, perdón, la transformación digital va de la mano con el uso intensivo del Internet, pues, ¿no? Que es esta plataforma que permite generar todos estos canales de comunicación. Entonces, no solamente el tema de mejora de la velocidad de la Internet, sino también de la amplitud y del alcance del Internet, ¿no? O sea, que haya más conexiones de Internet con mejor calidad. Eso implica, pues, inversión en fibra óptica, inversión en tecnologías de conectividad moderna, satelital, etcétera, las diversas tecnologías de telecomunicación que pueden existir, ¿no? Entonces, ese es, creo, principalmente la que a mi punto de vista sería el factor más importante de esta brecha, sin soslayar otros, ¿no? Como por ejemplo el tema de capacitación. Necesitamos que nuestros profesionales tengan también una capacitación en temas de digitalización de los procesos. Y eso de repente también es un tema generacional, ¿no? Ahora vemos ya a los chicos que son prácticamente nativos digitales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos aprendido a usar la tecnología,
pero ellos nacen con la tecnología y la usan de manera, este, mm, eh, nativa, de manera natural, ¿no? Ellos ya lo manejan, ¿no? A un niño de 3 años le das una tablet, le das un celular y la saben utilizar de manera perfecta. Entonces, de repente también es un tema generacional, ¿no? Eso es Y totalmente cierto, me has hecho acordar, mis hijos ya no piden propina, piden un abono en pago efectivo para que hagan sus compras. así, los compras por videojuego, para los videojuegos o para para el internet. Sí, pues definitivamente es así. Y la idea es llegar a esto que vemos en pantalla, ¿no? O sea, ¿cuál es la visión que tenemos como sector aduanero y comercio exterior para el 2021, para el bicentenario? Pues queremos eso, tener una aduana que nos permita tener mejora en los tiempos de operaciones, tanto de importación como de exportación, con un programa FAST totalmente implementado, ¿no? En tanto de ingreso, salida, riesgo, etcétera, con un programa de operador económico autorizado que facilita de manera transversal las operaciones, porque si tenemos operadores económicos certificados, confiables, podemos hacer también que las operaciones pues sean más fluidas y que también estén comprometidos con esa visión sistémica, ¿no? Y de repente el siguiente paso ya pues es lo que nosotros escuchamos hoy en día, lo que son las fronteras SMART, ¿no? Esas fronteras totalmente integradas entre dos países que permiten enlazar sus sistemas de aduana, sus sistemas de comercio exterior para poder intercambiar información y facilitar tanto el proceso, tanto a la salida de un país como al ingreso del otro, ¿no? Entonces, esa es la visión que nosotros de repente vemos de una aduana del 2021, ¿no? Creo que ese es el horizonte a donde vamos, ¿no? Tienes razón. Yo creo que por ahí tal vez, en mi poca experiencia sobre el tema digital, tocaría también sumarle acceder a esta meta de la ansiada interoperabilidad, de la cual creo que todavía adolecemos, pero no solo es en el tema logístico, creo que a nivel integral, ¿no? Tú subes a tu auto y acá, o sea, en Javier Prado, pagas el peaje con tu pago electrónico y llegas un par de kilómetros más allá y ya no puedes hacer ese pago electrónico porque utiliza otro sistema para pagar el peaje que viene. O sea, son islas y de repente acá también, por ejemplo, el sistema de aduana es muy potente, es espectacular, pero aparece el Mislo, que es otra plataforma, y aparece Buse o Serrapotencia, que es otra plataforma, y te obliga al usuario a jugar de plataforma en plataforma y ahí ir saltando de plataformas, lo cual está bien, pero la idea de una política pública es que sea lo más sencilla y ágil para el usuario. ¿Crees tú que de repente ahí también hay un tema pendiente, Gonzalo? Sí, claro que sí. Yo creo que ahí va a ayudar mucho esta nueva Secretaría de Gestión Pública que han hecho en la PCM, una secretaría que va a ver todo este tema de gobierno digital, que va a tener que buscar apuntar a eso, ¿no? O sea, no podemos tener sistemas que cada uno converse en un idioma diferente, ¿no? Tenemos que tener eh, plataformas integradas, plataformas que puedan, si de repente no son las mismas, puedan conversar entre sí, puedan integrarse, ¿no? Para que de esa manera puedan establecer protocolos de comunicación entre los diversos sistemas que tienen las N entidades del Estado, ¿no? No solo ahorita podemos hablar de SENASA tiene un sistema, Ministerio de Comercio Exterior tiene otro sistema, el Ministerio de Transportes tiene otra plataforma, a la SUNAT tiene otra plataforma, los operadores tienen otra plataforma y la idea es que estos se puedan integrar y puedan conversar entre ellos para que de esa manera demos al siguiente salto, ¿no? Cuando hablamos de aduanas sin papeles, tú mencionabas pues de que sí, hoy en los papeles se pueden tener escaneados, ¿no? Digitalizados y almacenados en una plataforma digital, en una base de datos, en un, no sé, pues en un servidor. Eso es una etapa. La siguiente etapa es que no se necesite ni siquiera de ese papel y sea un tema totalmente electrónico. Por ejemplo, ahí hemos tenido un gran avance en el tema de exportaciones, por ejemplo, ¿no? En el tema de exportaciones, sí, casi ya no hay ni siquiera documentos digitalizados, todos son documentos electrónicos, ¿no? Es, por ejemplo, el sistema de la administración aduanera
se enlaza al sistema tributario y jala la información de la facturación electrónica y llena la información que requiere, obtiene la información que necesita para su exportación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un pasito más, ¿no? Un pasito más. Entonces, el siguiente paso ya será pues una integración total de los sistemas que puedan conversar entre sí, que tengan protocolos de comunicación que les permita ello, ¿no? Totalmente válido. Gonzalo, justo estoy viendo en la lámina importa fácil, exporta fácil, y se me viene a la mente un número, una cifra que me llegó. Cerramos el 2019 con cerca de 7.600 exportadores y algo de 33.000 importadores. Y esto no quiere decir que la balanza sea deficitaria, al contrario, exportamos más de lo que importamos, pero de repente esto tendría, remarco, tendría relación con la facilidad de compra electrónica que tenemos, pero ventaja de venta electrónica que hemos desarrollado. De repente nuestra carretera de ingreso está más desarrollada que nuestra carretera electrónica de salida. ¿Tú crees que es así? ¿Es difícil vender al nivel que compramos, a nivel de comercio electrónico? Sí, a ver, lo que sucede es que para el comercio en general, el comercio internacional, hay un factor importante que es el factor confianza, ¿no? La generación de confianza y la dación de confianza, aún de repente para el tema de venta, es un poquito menos desarrollada que para el tema de compra, ¿no? Pero yo pienso que esa brecha se va a ir acortando poco a poco, ¿no? Va a ir, esta dinámica exportadora va a ir siendo cada vez mayor y cada vez vamos a tener más exportadores. Y en la lámina lo que hemos querido es mostrar es algunas de las iniciativas que ha tenido la administración aduanera a lo largo de estos años en este tema de transformación digital, ¿no? Por ejemplo, el importa fácil y el exporta fácil son esas herramientas de simplificación de los procesos hechas de manera interinstitucional, de manera integrada, porque en ambos ha participado pues Serpos, ha participado el Ministerio de Comunicaciones, ha participado el MTC, o sea, no es una iniciativa solamente de la administración aduanera, sino interinstitucional, pero que permite ello y que busca ello, ¿no? Que las empresas y los exportadores pequeños, digamos, puedan introducirse en esa dinámica, hacerles procesos sencillos para que puedan ellos también en algún momento exportar sus mercancías a través de esta plataforma logística, ¿no? Ahí estoy viendo dos que hacen genial. La mesa de partes virtual realmente es un gran alivio. Esa Sí, correteadera que te llegabas hasta las 4 y tú corrías con el reloj, ¿no? Que se cerraba a las 4 de la tarde y estabas en el último día de plazo y llegabas con las justas y a veces hasta te olvidabas algún papel. Esa mesa de partes virtual realmente es un golazo. Y luego para mí es el mandato electrónico que cubre también ese vacío que había, sobre todo para las exportaciones, ¿no? Cuando no había documento de transporte que endosar, había solo un booking y era todo el tema en donde, oye, ¿y cómo te transfiero la titularidad de mi representación? El mandato electrónico también es muy bueno. Y poco a poco como que termina de ser aceptado por el sector privado, porque recuerdo que al inicio era, no, ese mandato solo es para aduanas. Pues me traes el vele con el sellito de madera, con la tinta, y era toda una locura. ¿Crees que estamos camino ya a sacar esas prácticas anticuadas del visto bueno, del sellito de madera? sí, lo que yo pienso que, bueno, en todo cambio al comienzo, pues es un boom, es un choque, ¿no? O sea, creo que el status quo a las personas en general nos gusta, ¿no? Nos gusta, no, estamos cómodos en nuestra zona de confort. Y una innovación, una mejora, siempre es salir de esa zona de confort. Respecto a lo que mencionabas del mandato electrónico, sí, pues efectivamente era atender a una necesidad de darle mayor fluidez al proceso, ¿no? Tanto para el ingreso como y para la salida. O sea, ahí había, por ejemplo, en el tema de salida, en de exportación de mercancías, había un vacío que tenías que coberturar, ¿no? A diferencia de ingreso, pues le podías pedir al importador pues que te suscriba el BL y ya está, le dabas el mandato electrónico. En el otro no, tenías que decirle que vaya a un notario, te da una carta poder de representación, un mandato con firma notariada, ya le generabas, aparte de tiempo, un sobrecosto adicional, ¿no? Entonces, sí se tenía que
buscar la forma de mejorar ese proceso e inclusive mejorar el proceso de control. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que la administración aduanera, imaginemos, que no revisa el 100%. Podría darse canales verdes que de repente no tendrían, de repente, mandato, ¿no? Entonces, era la mejor manera de coberturar ese espacio, inclusive, como te digo, para el tema de control, era automatizando, ¿no? Entonces, se ha desarrollado, es una herramienta súper sencilla para el otorgamiento del mandato, súper flexible, porque lo puedo dar por jurisdicción, por plazo, por BL, o sea, es genial el mandato electrónico y yo creo que como tú muy bien dices, inicialmente esa idea de que eso solo sirve para la aduana ya se ha ido desterrando, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo mencioné desde el comienzo, tenemos que tener ese enfoque sistémico de la actividad. Y eso también el sector privado nos tiene que ayudar, el sector privado tiene que ayudar en eso, ¿no? Porque si bien la administración aduanera pudiera liderar, pudiera dirigir esta integración, esta transformación digital, no lo puede hacer de manera aislada, ¿no? Necesitamos los oficios del sector privado, por supuesto. Y poco a poco que se ha ido perdiendo ese miedo, ¿no? Ese miedo que existía, ¿no? Veo en la lámina BUCE y lo veo como una bandera de éxito sobre la resistencia inicial a la interoperabilidad, ¿no? BUCE representa cómo si es posible juntar a los ministerios y las distintas entidades en una sola plataforma colaborativa, cómoda, sencilla, de rápida lectura realmente, y que termina transformándose en una herramienta y en un aliado, ¿no? Recuerdo inclusive que antes los permisos se escaneaban y se subían, ahora ya no, ahora ya todo tiene firma electrónica, gracias a Dios. Sí, Pero sí, sí. está bien, ¿no? Por ahí vamos. Claro, yo creo que el tema del abuse es tal vez la iniciativa que más ha podido desarrollar en el tema de integración de sistemas, ¿no? Como te mencioné, cada ministerio, cada entidad del Estado tenía pues su propia plataforma, ¿no? Y es más, tenías que, no sé, pues ir a Sucamec y Sucamec te daba su resolución de gerencia, ibas a Senasa y te daba su informe de inspección y cada uno tenías que ir a hacerlo de manera aislada, entonces lo que generabas era pues un malestar en los operadores de comercio exterior, ¿no? Porque al final, pucha, tenías que ir a un lado y de repente ibas a una dirección que no correspondía y te mandaban a otra. Entonces, lo que se buscaba era un poco, como tú dices, integrarlos y hacer esa interoperabilidad en una sola plataforma, ¿no? Y bueno, en realidad inclusive esto es una herramienta macro, ¿no? Esto no es una herramienta pues que al Perú se le ocurrió, ¿no? Las ventanillas únicas están a lo largo del mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también aprender de las buenas prácticas y utilizar hacer pues legislación comparada, ¿no? Y buscar herramientas que que han servido en otros países y nos puedan servir también a nosotros, ¿no? Entonces, esta BUCE, que inclusive ha sido potenciada varias veces, mejorada, ha sido empoderada, cada vez más organismos se van agregando, ¿no? Y de forma que inclusive ha empezado a agarrar eh, em, diferentes módulos, ¿no? Ya no tenemos solamente el módulo de lo que es mercancías restringidas, que es lo que de repente más conocemos, ¿no? Existe también el módulo, por ejemplo, de componente portuario, que alivia muchísimo, por ejemplo, ahí al sector de agenciamientos marítimos, ¿no? Antes de la agencia marítima pues tenía que mandar a la APN por un lado, a la Capitanía de Puerto por otro lado y a la aduana por otro lado. Entonces tenía que hacer triple copia, ¿no? Es más, en temas de uso de papel, creo que las agencias marítimas pues tenían su firma con un accionista de una empresa papelera, porque la cantidad de papeles que hacían era inmensa, ¿no? Y lo tenía que hacer en triplicado. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el ABUCE? Recoge ese componente portuario, lo mejora y ahora permite que a través de esa plataforma, pues las entidades públicas podamos consultarlo, se pueda consultar lo que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es la información que se necesita para sus acciones y sus actividades de control normales y naturales, ¿no?
Y también tenemos que sumar el otro componente que es el de los certificados de origen. Bueno, esto ya en la versión 2.0 que se está trabajando. Creo que por ahí quieren sacarle también, sacar las citas de transporte terrestre, el portal de acceso a los mercados y regulaciones, el portal logístico, el famoso Mismo. observatorio, el observatorio logístico que nace pues dentro del plan estratégico nacional exportador, el marketplace con el EPIMEX para los emprendedores. Entonces, y el sistema de riesgo, ¿no? Con la Big Data. O sea, Buce se convierte en una plataforma bastante atractiva y que va a tener bastante acogida por todos los beneficios que ofrece. Solo una consulta para los amigos de Buce, inviten pues a los de Bus para que se sumen. Todavía se están sacando los permisos de las sustancias que agotan la capa de ozono en otra plataforma, pero esperamos que pronto esté en la Buce. Gonzalo, en tu rol educador y bajo este cambio, tú eres docente, tienes muchos alumnos, ¿qué les recomiendas constantemente? Yo recuerdo cuando conversaba siempre con auxiliares de despacho hace años y les decía, ojo que va a cambiar esto, pronto los auxiliares de despacho ya no van a estar tan demandados y se van a demandar gestores. Ahora, trasladado a tu experiencia docente, ¿qué es lo que se le recomienda a los futuros profesionales que están hoy todavía en las aulas? Bueno, yo creo que lo que primero debemos recordarles a ellos es con lo que empezamos, ¿no? Con lo que empezamos la charla el día de hoy. El comercio exterior es altamente dinámico, entonces tenemos que tener en claro que todos los días tenemos que leer nuestros marcos normativos que pueden cambiar, todos los días tenemos que estar informados, entonces tenemos que tener ese chip de que todos los días tenemos que aprender algo nuevo, ¿no? Y segundo, yo creo que lo que les puedo recomendar es esto, ¿no? Este es el futuro es más, ni siquiera es el futuro, es el presente con una perspectiva de desarrollo inmenso, es el futuro. El tema de la transformación digital es, es inmenso lo que se puede hacer, ¿no? El uso, por ejemplo, de inteligencia artificial, el uso de herramientas remotas para los reconocimientos físicos o las acciones de control que pueda realizar la administración aduanera, el uso de la Big Data, como tú mencionabas, es impresionante lo que se le puede extraer de la utilidad que se le puede encontrar, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, que no debemos perder, ahí lo pongo como, que no debemos perder de vista, ¿no? La, eh, mm, Primero, los requisitos que tiene que tener, pues, la información, integridad, confiabilidad, etcétera, el desarrollo de la infraestructura digital, que tiene que ser una política de Estado también. Eso es algo que de repente también nosotros deberíamos, y se vienen elecciones, ¿no? Entonces deberíamos de repente pedir a nuestras autoridades que lo tengan como una vocación, este tema de infraestructura digital, y el buscar el tema de tener a personal altamente capacitado en esto, ¿no? Ya con el tema de la transformación digital, las fronteras educativas se han roto, o sea, ya no existe una frontera educativa, yo no necesito estar pues de repente en Lima para estudiar en una universidad de allá, puedo hacerlo desde cualquier ciudad del Perú, ya no necesito estar en el extranjero para hacer un diplomado, una maestría en el extranjero, lo puedo hacer utilizando estas herramientas digitales y tengo que buscar que estas herramientas digitales lo que hagan es apalancar nuestras operaciones. Es eso, es buscar que esta transformación digital sea una herramienta del día a día como gestores del comercio exterior, ¿no? Pero como tú dices, no resistirnos, entender que ya es parte de nuestra vida, que estamos sumergidos, y toco algo que dijiste, en el Internet de las cosas, que estamos sumergidos ya en este proceso o en esta cuarta revolución industrial donde la inteligencia artificial va de la mano con nosotros y nosotros tenemos que jugar en el mismo equipo con ella, porque si no, y ahí evoco a mi gran amigo Degner, o corremos la ola o dejamos que nos revuelque. Sí, definitivamente, ¿no? El tema de correr la ola o dejar que nos revuelques también es tomar la iniciativa, ¿no? Es tomar eh, esa ola y hacerla propia para que nosotros dirijamos el proceso, ¿no? Para que nosotros seamos los que llevemos el proceso
hacia donde nosotros deseamos, ¿no? No que la ola nos lleve hacia donde va a decantar, ¿no? Que de repente es lo que muchas compañías están haciendo hoy en día, ¿no? Vino la pandemia, pues necesito hacer, pues me acojo al Zoom, me acojo a una VPN para poder conectar a mis trabajadores, pero no están liderando el proceso, no están cogiendo la ola como suya para orientarla y poder extraerle el máximo provecho a esta herramienta, ¿no? Y eso le sumamos los liderazgos que se tienen que asumir desde cada uno de nuestros escenarios, porque es importante transmitir este mensaje de los, por menos de los que ya lo hemos interiorizado. Gonzalo, quisiera un poco de tu tiempo para responder algunas preguntas que nos han llegado por las redes sociales. Por supuesto, por supuesto. Las vamos a colocar acá. Román Torres nos pregunta, ¿qué deben realizar los operadores de comercio exterior para hacer una transformación digital en sus plataformas informáticas compatible con la aduana? Porque dicha transformación no solo es escanear los documentos aduaneros. Gracias, Román, por tu pregunta. Sí, bueno, como te decía, la idea es la integración, ¿no? Y una de las características de estos nuevos procesos de integración digital o de comunicación de sistemas es el uso de protocolos que sean manejados por múltiples organismos, ¿no? Por ejemplo, en esta última etapa, en este último fase, lo que ha hecho es aplicar los protocolos de la OMA, los protocolos internacionales de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, nosotros como particulares, como operadores de comercio exterior privados, si queremos lograr integrar esos procesos, pues sí tendremos que también utilizar los mismos protocolos de comunicación y que se puedan integrar al sistema de información de la administración. Adicionalmente a ello, la administración aduanera ha desarrollado para los usuarios, a través de su clave SOL, el portal del operador de comercio exterior, que está totalmente también integrado a nuestros procesos, ¿no? Entonces, la idea es que utilicemos también esa plataforma para la ejecución de las actividades que desarrollamos, ¿no? Así es, correcto, correcto, Gonzalo. Degner, ¿qué tal? Saludos a Degner que nos está viendo. Degner nos pregunta, ¿cómo integrar la mesa de partes virtual con el portal del operador, por donde hoy se transmiten los documentos para los canales naranjas y rojos? A ver, hola Degner, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La mesa de partes virtual ha sido desarrollada para atender otra necesidad, ¿no? Ha sido desarrollada para atender la necesidad de todo lo que son los expedientes administrativos. En esta primera etapa de pandemia, ante la necesidad de la administración aduanera de poder recoger los usuarios sus solicitudes electrónicas, sus documentos digitalizados, hemos utilizado la mesa de partes virtual, ¿no? Hemos utilizado la mesa de partes virtual para, no sé, pues en algunos casos enviar canales naranja, canales rojos, antes de que se pongan en vigencia las nuevas modificatorias de los procedimientos tanto de importación definitiva como de exportación, ¿no? De importación para consumo y exportación definitiva. Entonces, el objetivo son dos distintos, ¿no? Que se complementan, ¿no? Porque igual nosotros como operadores de comercio exterior vamos a necesitar hacer algún expediente administrativo y lo vamos a poder utilizar la mesa de partes virtual, pero la plataforma del sistema de despacho aduanero, que es en donde se digitalizan los documentos para, por ejemplo, importación para consumo, ya es una plataforma propia, una plataforma que lo almacena en la nube, le permite, por ejemplo, a la administración aduanera haber desarrollado aplicativos móviles que con el uso del celular, pues yo me voy a un despacho, tengo en el móvil, tengo los documentos necesarios para hacer la acción de control ordinario, ¿no? Entonces, son plataformas que tienen orientaciones distintas para atender necesidades diferentes, ¿no? Sin desmedro de ello, la mesa de partes virtual también permite tener una trazabilidad a la interna de los sistemas informáticos de la administración. E inclusive estos sistemas informáticos, tenemos entendido, que tienen enlace a través de un sistema de la plataforma integrada del Estado, que se llama de la PIDE,
a la interoperabilidad con otras entidades del gobierno, ¿no? Esta plataforma pide, por ejemplo, ¿qué hace? Que permite que la administración oficie o las entidades del Estado se oficien entre ellas sin la necesidad de, primero, ni imprimir el documento, ni firmar el documento físicamente, y ni siquiera llevarlo a una ventanilla, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que se permite con ello, ¿no? Son necesidades diferentes que se están atendiendo de esa manera, ¿no? Perfecto. Román nos hace una consulta adicional. Dice, en el portal del operador de la clave Sol se permiten ver los documentos aduaneros que se adjuntan en canal rojo y naranja. ¿Por qué lo presentado, nos consulta, por la mesa de partes virtual no se puede visualizar o descargar con la clave Sol dichos documentos que se adjuntan por la mesa de partes virtual? De repente, Román, y acá Gonzalo nos puede hacer un comentario adicional, imagino, porque también están en la primera etapa de la mesa de partes virtual. Hoy, por ejemplo, yo escuchaba al jefe de la OMPE, si no me equivoco, del jurado, que decía que el próximo año vamos a poder escoger dónde votar. Y lo primero que se me viene a la mente es, ¿y por qué nunca lo podemos hacer? Yo creo que son todo lo que cambia, toda innovación está en sus primeras etapas y cada vez va mejorando, ¿no, Gonzalo? Claro que sí. A ver, primero, respecto a los canales rojo y naranja, bueno, les permite verificar lo que lo que los operadores han numerado. Es decir, la agencia A podrá verificar lo de sus DAM, ¿no? No va a poder verificar lo de la agencia B ni C, ¿no? En cambio, los usuarios internos de la administración sí podrán ver transversalmente todas, ¿no? Y respecto al tema de la mesa de partes virtual, ahí hay que hacer una acotación, ¿no? La mesa de partes virtual estaba mapeada, como les decía, el tema de transformación digital en la administración aduanera y tributaria no es nuevo, no es algo que surgió y se le ocurrió pues al superintendente una noche y lo hizo, no, esto ya tiene un tiempo atrás. Y la mesa de partes virtual estaba mapeada para ser implementada el próximo año. Eh, Estaba trabajando en algunas jurisdicciones de manera piloto, ¿no? Y es más, en algunas jurisdicciones, ya desde antes de la mesa de partes virtual, se trabajaban algunos aspectos en el tema de los expedientes administrativos en búsqueda de esa digitalización, ¿no? Se les creó un correo, por ejemplo, y los usuarios mandaban sus expedientes administrativos a ese correo, que era administrado por un funcionario de la administración, y él generaba pues un expediente, lo subía a una plataforma digital que ya contaba la administración y hacía la trazabilidad digital, digamos, ¿no? El usuario no tenía la oportunidad, obviamente, de hacer el registro él, ¿no? Eh, a raíz de la pandemia y que por un tema natural de que tendrían que permanecer cerradas, pues las diversas oficinas, se tenía que encontrar un canal de comunicación y de atención de estos expedientes, ¿no? Que no son pocos. Justo el día de hoy estaba revisando el portal y estamos ya superando más del 1.000.000 de expedientes en el año, ¿no? O sea, es bastantes atenciones que tiene que hacer la Administración Tributaria y Aduanera, ¿no? Entonces, lo que se hizo es acelerar el proceso de implementación. Poco a poco se han ido implementando algunas mejoras a la plataforma y probablemente seguiremos haciendo, ¿no? El tema de la innovación y de la transformación digital no es un tema estático, no es algo que, bueno, surge hoy día y se quedó así, ¿no? Cada día se puede ir encontrando espacios para poder ir mejorando, ¿no? Y se hace también pues por etapas y eso requiere también que haya inversión por parte de las administraciones públicas pues, en infraestructura de los sistemas, en desarrollo de sistemas, en la probanza de que estos funcionen, primero en espacios de prueba para antes de mandarlos pues, a desarrollo, ¿no? Entonces, se irán mejorando y de repente en algún momento, pues, una de las mejoras será que los usuarios puedan ver en su clave Sol los expedientes que han enviado con los documentos que hayan digitalizado, pues, ¿no? Que hayan escaneado. Totalmente de acuerdo. Gonzalo, cuando uno se entretiene con la hora, mejor dicho, cuando uno se entretiene, la hora se le pasa volando. Imagínate, ya estamos por la hora de programa. Y es que cuando hablamos de la transformación digital, realmente este proceso es tan apasionante porque empiezas a encontrar un montón de cosas en donde mejorar. Y como están preguntando en este momento, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? Podemos hacer eso y muchísimo más. Yo creo que estamos en el camino correcto.
de alguna manera, la pandemia, como tú dices en un momento, lo que ha hecho es acelerar muchos procesos y también permitirnos levantar muchos velos de los ojos y empezar a ver en dónde podemos mejorar, porque tenemos las herramientas, pero ojo, esto también no es solo del sector público, esto necesita también el compromiso del sector privado, que todos los operadores de comercio exterior se pongan la camiseta de la transformación digital y digan, dejen de pensar de manera individual y empiecen a pensar en el colectivo y en lo que necesita el país para reducir costos, para mejorar la competitividad logística y sobre todo para tener un proceso de comercio exterior más transparente y más seguro, que es lo importante. Regálanos, por favor, Gonzalo, unas palabras finales para todos los seguidores de Mundo Aduanero que en este momento te están viendo y están muy felices con la presentación del día de hoy. Bueno, espero que les haya sido útil. Yo creo que me parece genial esta iniciativa de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, porque permite que las personas que estemos en este sector, pues estemos informados, ¿no? Y como les decía, uno de los patrones de comportamiento de todos los que estamos en el comercio exterior tiene que ser ese, ¿no? Estar informados, estar en permanente eh, lectura, en permanente mejora de nosotros mismos y de nuestras competencias. Y simplemente yo quiero acabar, siempre me ha gustado acabar con una frase, quería acabar con una frase de San Alberto Hurtado, ¿no? Que es, en nuestra época necesita afirmar fuertemente la responsabilidad de cada hombre de los intereses comunes. Yo creo que eso nos debe quedar. No debemos de mirarnos de manera aislada, sino de manera tribal, de manera común, siempre apuntando al bienestar de todos. Gracias, Andrés, por tu invitación. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte nuevamente en otra edición de Mundo Habanero. Y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por acompañarnos siempre y nos vemos este jueves en un nuevo programa de Mundo Habanero. Vamos a estar con la ingeniera Mariela Gutarra hablando de un tema que tiene que ver mucho con el que acabamos de conversar, sobre el camino y a dónde va el puerto del Callao en busca de consolidarse como un Smart Port. Muchísimas gracias a todos. Gonzalo, un fuerte abrazo y nos vemos el día jueves en una nueva versión de Mundo Aduanero. Gracias. Muchas gracias y cuídense.